Pues buenas noches a todos los profesionales de las ciencias jurídicas, así como a los estudiantes que se encuentran conectados esta noche, tarde noche, ya en la víspera de Navidad. Pues hemos querido, tanto la Academia Conexión Jurídica como la Escuela Nacional de Derecho Penal, hemos articulado este proyecto para esta noche. Es una especie de clausurar el año académico 2025. Esta noche, pues vamos a tener un conversatorio fundamentalmente inspirador y retador para la abogacía y la clase estudiantil que se encuentra conectada. Sabe perfectamente el auditorio que en las últimas 3 semanas la República Dominicana ha dado pasos trascendentales en materia legal, en materia de legislación penal. Este año, finalizando este año 2025, la República, a través del Poder Ejecutivo, promulga la Ley 74/2025. Esa es la ley adjetiva que crea el nuevo Código Penal en República Dominicana, que deberá entrar en vigencia el 6 de agosto del año 2026. Es decir, que ya tenemos una legislación punitiva promulgada por el Poder Ejecutivo y que tiene un periodo de vacatio leyes que concluye el 6-7 de agosto del año próximo. Y el 7 de este mes, el 7 de diciembre, pues entró en una aplicación inmediata, entró en vigencia sin vacatio leyes, entró la nueva ley 97/2025, que es la nueva legislación procesal que crea el Código Procesal Penal en República Dominicana, quedando derogada la famosa ley 1015. Entonces, 2 legislaciones harto importantes fueron promulgadas finalizando este año 2025. Y esta noche, pues la convocatoria que se formuló a la abogacía nacional y por supuesto al segmento estudiantil, esa convocatoria tiene como propósito que ustedes inicien, ya finalizando el año, el proceso de capacitación y actualización de esta nueva legislación. Fíjense, se trata de una ley orgánica, la ley número 97/2025, que deroga la ley 1015
y la 76/2002 tiene la peculiaridad de que es una ley orgánica. En el marco del constitucionalismo contemporáneo, se conoce la ley orgánica como aquella que tiene que ser sancionada por el Congreso de la República a través de las 2/3 partes de la matrícula congresual. Es decir, para su aprobación no basta el cómputo de la mayoría mecánica, de la mayoría simple. ¿Por qué? Es una ley orgánica, la 97/2025, sencillamente porque toca de manera transversal todo lo relativo a derechos fundamentales y a restricciones de la libertad del individuo. Es decir, estamos ante una legislación procesal penal conocida como ley orgánica, que crea el nuevo código, el nuevo protocolo procedimental que tiene una aplicación inmediata. Es decir, las leyes procesales penales tienen la aplicación inmediata al tenor de las disposiciones conocidas por ustedes y contenidas en el artículo 110 constitucional. Es decir, toda ley procesal tiene una aplicación inmediata. A partir del 7 de diciembre próximo pasado, entonces entró en vigencia inmediatamente, sin vacatio leyes. Es decir, que a partir del 7, todos los actores que tienen principalía en el escenario judicial, dícese jueces, fiscales, defensores públicos, auxiliares, escribanos, secretarios ministeriales, necesitan entonces ese círculo inmediato e intenso de actualización, porque estamos ante una legislación que trae elementos muy novedosos. Hablar del nuevo Código Procesal Penal implica decirles, compartir con ustedes rápidamente de que se trata de un instrumento conformado por 12 libros, por 12 capítulos, y tiene 470 artículos. Estamos hablando de una ley orgánica dividida en 12 libros o capítulos que se reducen al final en unos 470 artículos que conforman esta nueva legislación procedimental. Incluye por vía de consecuencia de las acciones que nacen como consecuencia de los hechos punibles, profundiza, amplía el radio de acción de todas las acciones. En el capítulo 1, cuando ustedes entren en ese círculo de estudio, van a comenzar entonces a verificar que a partir de ese capítulo 1 se encontrarán con ese título de todas las acciones que nacen como consecuencia de un hecho punible. Inmediatamente después, entonces encontrarán cómo se ejerce la acción civil. El protocolo anterior sufrió un proceso de enmienda y ahora el ejercicio de la acción civil, las excepciones, la jurisdicción penal, la competencia, el Ministerio Público y sus órganos auxiliares, así como la declaración del imputado. Ahora se amplía el concepto de defensa técnica
defensa material, los sujetos procesales, todas las obligaciones que tienen las partes, el círculo de los plazos procesales, la duración máxima del proceso, todo lo relativo a cooperación jurídica internacional, los medios de prueba, los testimonios, la medida de coerción, la ejecución de la pena, el juicio oral. Es decir, esta nueva ley 97-2025 conserva los 28 principios rectores que figuraban en la ley 1015, que tenía como ley marco la ley 76-2002. Ustedes saben que en la anterior ley estudiamos, trabajamos durante años con los famosos 28 principios rectores, desde el artículo 1 hasta el 28 de la vieja legislación. Ahí ustedes encontraban y estudiaron durante años esos 28 principios rectores. El proceso penal dominicano se afinca, se afianza, se sostiene en el bloque principiológico, el bloque de los principios. Pues esta nueva legislación, este nuevo Código Procesal Penal, esta nueva ley 97 conserva intacto los 28 principios rectores que operativizan el proceso penal en la República Dominicana. Y ustedes podrían preguntarse, ¿cuáles podrían ser algunos de los puntos novedosos que tiene esta nueva legislación procesal? Aspectos relevantes, cuáles serían las principales novedades y algunos avances en la reforma. Algunos maestros han dicho que se trata de una contrarreforma, otros plantean que es una reforma. Bueno, podemos partir del criterio de que una reforma, si nos vamos a la etiología del concepto, una reforma no es más que una enmienda. Hablar de reforma es hablar de enmiendas, es hablar de innovación, es hablar de cambios significativos en una ley. Ahora, cuando hablamos de contrarreforma, entonces nos referimos ya a la mutilación o a la separación, a la eliminación de aspectos novedosos y de avances que tenía la legislación anterior. Reforma o contrarreforma. Bueno, la doctrina dominicana ahí luce bifurcada, luce un tanto dividida en ese sentido. Pero lo importante es que esta ley es una realidad. Es una ley que entró inmediatamente en vigencia y prácticamente los tribunales dominicanos están semi-paralizados desde el 7 de diciembre. A partir del 7 de diciembre, día en que entró en aplicación la ley 97, porque los sujetos procesales, los actores, evidentemente analizan con cierta premura, estudian, ponderan una legislación que tiene novedades, que tiene puntos novedosos. Y les decía que algunos de los aspectos más importantes de esta reforma es el fortalecimiento de los principios rectores y las garantías al debido proceso de ley. Ustedes saben que uno de los objetivos centrales de la reforma se apoyó en la consolidación y ampliación del bloque de las garantías
procesales que estaban consignadas en la anterior legislación. Es decir, esta nueva legislación ha sido dotada de mayor eficacia, se amplió ese radio de acción. Y ese Código Procesal Penal reformado, que como les dije, mantiene inalterable los 28 principios rectores desde el año 2002, evidentemente que nos presenta una fotografía actual de esa respetabilidad, por lo menos en el plano teórico conceptual. La literatura plasmada en esta ley 97 consolida y amplía la respetabilidad de ese bloque de derechos fundamentales del que todos somos acreedores. Algunos doctrinarios que analizan, que estudian, que ponderan la nueva legislación han dicho que esta nueva legislación fortalece el principio de la inocencia. Se habla de que la ley 97 implementa una especie de salvaguarda ante la exposición pública del imputado. ¿Recuerdan ustedes el clásico artículo 95 de la vieja legislación? Bueno, esta ley 97, uno de los aspectos novedosos que trae es la política procesalista relativa a la exposición al público de todo imputado que es llevado al escenario, al foro penal, en aras de que no se produzca entonces el nivel de conflictividad entre el derecho a la información, que es un derecho constitucional, y el principio de la inocencia. Se habla de una mayor cobertura en lo que respecta a la asistencia técnica. Ustedes dominan todo lo relativo a la defensa material que la ejecuta el propio imputado, y saben que la defensa técnica entonces es una responsabilidad de la defensa penal letrada. El letrado, la letrada, el togado tiene la responsabilidad de la defensa técnica, y es el propio imputado entonces el que consuma, ejecuta su defensa material. Y uno de los aspectos novedosos de la ley 97 es que teóricamente garantiza una mayor cobertura en lo que respecta a la asistencia técnica y al derecho de defensa, por lo que se parte de la premisa de que toda persona imputada, especialmente si es vulnerable, hay un segmento de la población identificado como un segmento vulnerable: menores de edad, personas con alguna discapacidad física o con una discapacidad intelectual. Fíjense que no es lo mismo la discapacidad física y la discapacidad intelectual. Es decir, que el tema relativo a la asistencia técnica se amplía. Teóricamente la ley tiene o presenta una mayor cobertura, porque plantea que esos grupos vulnerables necesitarán de manera irrenunciable una
asistencia técnica, una asistencia letrada desde el inicio del primer acto del procedimiento. Y distintos doctrinarios del país han establecido que este es uno de los puntos novedosos que trae la reforma. Pudiésemos dejar sentadas las bases esta noche para compartir con ustedes que se acentúa con mayor extensión eso que ustedes conocen como el principio de favorabilidad. Ese principio que está consagrado en la Constitución de la República. Cuando ustedes examinan el artículo 74 constitucional, artículo 74, párrafo 1, principio de favorabilidad. Es lo que se conoce como el principio pro homini. Entonces, hay consenso en la doctrina en lo referente a que se ha extendido la cobertura del principio de favorabilidad. La reforma incorpora de manera expresa este principio de interpretación y que siempre la norma más favorable es la que tiene que ser aplicada. Es decir, ante dudas, ante un indubio pro reo, no ante un ejercicio analógico. Siempre deberá el juez aplicar la norma que más le favorezca al imputado. Es decir, que este es otro de los puntos coincidentes en la doctrina de que son aspectos novedosos de la reforma. También se plantea el hecho de que se enriquece conceptualmente todo lo relativo a tutela judicial efectiva, a debido proceso de ley, y además se entroniza en el cuerpo teórico la preeminencia de una ampliación de los mecanismos alternos en la resolución de conflictos. Saben ustedes perfectamente que el sistema penal es matemáticamente selectivo. El sistema penal es selectivo y que un segmento de la población es tristemente el que recibe los embates de esa red punitiva, de ese sistema punitivo. Entonces ahora el Ministerio Público se le amplía el radio de acción de eso que ustedes conocen como principio de oportunidad. El principio de oportunidad, principio de legalidad arriba, principio de legalidad es el principio de oro del esquema, de la estructura positiva, un principio de legalidad, pero tenemos un principio de oportunidad. ¿Puede el sistema penal dar respuesta pronta, efectiva a la cantidad extraordinaria de casos penales que entran? Entonces, se ha convertido el Poder Judicial en una especie de caja registradora que reproduce de manera mecánica decisiones muchas veces desaproximadas de una buena motivación judicial. Entonces se hizo hincapié en este punto. No todo tiene que llegar a los tribunales penales.
vamos a fortalecer, vamos a enriquecer este principio de oportunidad para que el Ministerio Público tenga un espacio mucho más extenso para archivar, para no acusar, para no imputar, para desechar lo que se conoce en doctrina suramericana como tipos penales de bagatela. Vamos a reservar la red punitiva, vamos a reservar los tribunales penales para casos trascendentales, para casos graves. Entonces vamos a trabajar más con la mediación, con la conciliación, principio de oportunidad, mecanismos alternos de resolución de conflicto. Básicamente inspirado esto en que el sistema penal en República Dominicana no tiene la capacidad para dar las respuestas efectivas y con prontitud ante un alud de casos que de todos los días ingresan al sistema. Esta nueva legislación, esta nueva ley procesal penal se apoya más en el concepto de justicia restaurativa. En Dominicana, lo que existe es una especie de justicia retributiva. Entonces, ahora se inserta en esta legislación penal el concepto de justicia restaurativa, solución alterna al conflicto, indemnizar a la víctima. Vamos a tratar de restaurar el daño. ¿Y por qué enviarte a prisión si podemos, los actores, los sujetos procesales, dícese el Ministerio Público, dícese la víctima, dícese el imputado y abajo los abogados que interactúan en el proceso penal? Entonces, importanticemos más el principio de, en vez de retribuir, vamos a restaurar sobre la base de una aplicación inmediata de un principio de oportunidad. La víctima es resarcida en los casos en que el protocolo así lo establezca, y evidentemente esto está apoyado, entre otras causas, en el colapso, en la fractura, en el fracaso del sistema penitenciario dominicano. Imagínense ustedes, penas mortíferas, penas de 40 años, penas que pudiesen llegar hasta 60 años con el nuevo Código Penal que deberá entrar en vigencia el 6 de agosto del año 2026. Imagínense un país tercermundista, un país en vía de desarrollo, penas mortíferas. ¿Y qué reo se va a rehabilitar con una pena de 40, de 50, de 60 años? Entonces, ante la fractura, ante el fracaso de ese sistema penitenciario dominicano, donde le cuesta al Estado Nacional una cantidad extraordinaria, habrá que revisar, analizar y ponderar las estadísticas de la reincidencia para verificar cuáles son los verdaderos niveles de rehabilitación en los complejos penitenciarios dominicanos. Entonces, se trabaja actualmente en este proceso de capacitación. La Academia Dominicana
deberá, a partir del 2 de enero, nosotros comenzamos hoy una parte de la Academia Dominicana. La señora Lucía Florentino y todo su equipo de la Academia Conexión Jurídica y nuestra Escuela Nacional de Derecho Penal hacemos causa común con este círculo de estudio permanente que desde hoy se instaura en la República Dominicana en aras de que la abogacía pueda, a partir del 7 de enero, del 8 de enero, después que concluya el Día del Poder Judicial, el próximo 7 de enero del 2026, la abogacía entonces entre en esa nueva etapa. ¿Cómo será la litigación oral? ¿Cómo será el manejo de pruebas? ¿Cómo se va a trabajar el protocolo de la cadena de custodia? ¿Cuál es el rol redelimitado de la Policía Nacional como auxiliar directo del Ministerio Público? ¿Quién dirige la investigación penal en la parte operativa y en la parte legal? Es decir, esta nueva legislación procesal penal nos coloca a todos en una postura de comenzar entonces a desaprender muchos aspectos que ya pertenecen al pasado, para entonces reaprender y trabajar de manera acelerada los aspectos más interesantes para todos los profesionales, fundamentalmente para aquellos que trabajan la parte del derecho penal. Y uno de los aspectos que más le preocupa a la abogacía, que es el día a día, es todo lo relativo a las medidas de coerción. ¿Cuál será el nuevo catálogo procesal? ¿En cuántas etapas se divide el proceso penal actual? ¿Cuál es el concepto de nuestro proceso penal a partir de la ley 97/2025? Se trata de un proceso penal acusatorio. El concepto definitorio es que la ley 97/2025 define el proceso penal dominicano como un proceso acusatorio, donde hay una figura icónica, hay una figura protagónica conocida como Ministerio Público, que tiene el monopolio de la investigación penal, y que nosotros, los abogados y las abogadas en ejercicio privado, solo tenemos la facultad de proponer la realización de diligencias procesales, pero diferente a Colombia, donde el proceso penal es adversarial. La defensa técnica en Colombia sí puede participar en la investigación penal. En el caso nuestro no. Se trata de un sistema penal acusatorio con una figura de primer orden que tiene el monopolio de la investigación penal, con un auxiliar directo, Policía Nacional,
que trabaja una parte operativa teóricamente bajo la dirección legal del Ministerio Público. Entonces, esta ley afianza el concepto de que seguimos con el sistema acusatorio, pero que ya no tendrá 5 etapas como la tenía el anterior. Los que han tomado alguna clase conmigo quizás recuerden que en varias oportunidades en los diferentes eventos académicos hablábamos de que el proceso penal regido por la ley 1015 dividía el proceso en 5 etapas. Ahora no. Esta nueva ley 97 apenas divide el proceso penal en 3 etapas. Hay una etapa preparatoria, investigacional preparatoria, evidentemente con una investigación inicial y una investigación complementaria. La primera etapa del proceso penal, fíjense que los artículos no coinciden. Si ustedes toman la ley 1015, que fue derogada, y toman el nuevo Código Procesal Penal, se van a encontrar de que no hay una coincidencia en los artículos. Entonces, el proceso penal de la ley 1015 derogada abordaba en 5 etapas. Ahora no, ahora se habla de unas 3 etapas. Entonces, hay una etapa, evidentemente, investigacional preparatoria, que se subdivide a investigación inicial, B, investigación complementaria, audiencia preliminar y juicio oral en lo penal. Vendrían a ser 3 etapas a la luz de la nueva legislación 97-2025, por lo que evidentemente, coloca a todos los usuarios de esta nueva ley en la posición de comenzar a reexaminar cómo será a partir del 7 de diciembre o cómo será ya a partir de enero 2026, porque repito, prácticamente los tribunales dominicanos están prácticamente paralizados. Coincide el periodo navideño y coincide la entrada en vigencia, la puesta en marcha de esta nueva legislación. Entonces, ahora todos los actores, el proceso que es interparte, el modelo sigue siendo acusatorio, el fiscal, el Ministerio Público imputa, el Ministerio Público acusa, pero también el Ministerio Público tiene más potestad para archivar. El Ministerio Público tiene un radio de acción más amplio para prescindir de la acción penal pública. Fíjense que la acción pública en la ley 1015, ustedes recuerdan que estaba en el artículo 29. Es distinto aquí ahora. Entonces, otra de las novedades que trae esta nueva legislación es que amplía la capacidad operativa del Ministerio Público en lo que respecta a la acción penal pública. Entonces, prescindir de la acción. No voy a imputar, no voy a acusar,
Entonces, voy a trabajar con la posibilidad de poner en marcha el principio de oportunidad. Vamos a mediar, vamos a conciliar, no vamos a trabajar en base al principio de la retribución. Vamos a trabajar inspirados y apoyados en la restauración. Entonces, de ahí el nuevo protocolo que se impone. No todo es evidentemente favorable. Ustedes saben que una cosa es lo bueno y otra cosa es lo perfecto. Yo prefiero una ley buena antes que una ley teóricamente perfecta. No existe la ley perfecta. La ley es el producto de la obra humana. Toda ley tiene luces y tiene sombras. La ley puede ser ambigua. La ley puede tener ambivalencia. La ley puede tener oscuridad. La ley nace en el Congreso Nacional. La ley no la hace el juez. El juez es el actor. El juez es un actor neutral, imparcial, que evidentemente ya no es boca de la ley, ya no es la boca muda de la ley. El juez penal es el intérprete de la ley. Por vía de consecuencia, entonces se produce a partir del 7 de diciembre de este año un escenario seductor, un escenario retador, un escenario prácticamente que nos arrastra a todos a tener que comenzar a desaprender, a reaprender y a eliminar una cantidad importante de conocimientos que se colocan ya en la etapa pretérita. Las medidas de coerción. Uno de los puntos más peligrosos, uno de los puntos sometidos a más debate, es una figura que se llama la reiteración delictiva. Eso es extremadamente peligroso. Esta nueva legislación, este nuevo Código Procesal Penal trae consigo una figura conocida como la reiteración delictiva. Y cuando un juez de garantías, cuando un juez podrá imponer prisión preventiva, el día a día de la abogacía penal, las medidas cautelares, sabe perfectamente el auditorio que la medida cautelar tiene propósitos. La imposición de una medida cautelar, la medida cautelar intramuros, lo que nosotros conocemos como prisión preventiva, en Colombia es medida cautelar intramuros. Entonces, ¿recuerdan ustedes la vieja legislación, la 1015? ¿Recuerdan esa legislación? Cuando el juez de garantías podía imponer, teóricamente hablando, la prisión preventiva. Esta nueva legislación amplía el concepto. Prisión preventiva, medida cautelar intramuro. Es decir, que si a partir de esta nueva legislación, si el Ministerio Público determina la reiteración delictiva y el estado de reincidencia, entonces algunos maestros alarmados han dicho, han expresado que esto evidentemente es contraproducente a la luz del constitucionalismo contemporáneo.
Estoy siendo juzgado por un hecho específico en el presente. ¿Por qué? Cualquier error cometido en el pretérito, en el pasado, lo van a traer al presente para imponerme una medida cautelar intramuro. Entonces ahora ustedes tienen el artículo 238 de la nueva ley 97-2025. Repito, tienen ahora el artículo 238 que le va a permitir al juez de garantías, al juez de la instrucción, imponer una prisión preventiva si se determina en el transcurso de la vista que el individuo, que el justiciable, el investigado, el encartado, tiene un prontuario delictivo, una reiteración delictiva, un estado de reincidencia. Ese es uno de los puntos más conflictivos. Es uno de los aspectos que tiene a un segmento de la academia involucrado en el proceso de análisis, ponderación y estudio. Y otro aspecto que ha disparado las alarmas con relación a este nuevo instrumento que define y crea las pautas para el procedimiento. Fíjense que el Código Penal es un instrumento punitivo que identifica una sanción para cada tipo penal. Este Código Procesal Penal nos dice cuál es el procedimiento que se debe aplicar, que se debe seguir en los tribunales nacionales en el marco de lo que es ese leviatán, ese todoterreno que es el proceso penal. Peligro de fuga, artículo 233. Ese es otro punto de conflictividad doctrinal. El nuevo artículo 233 de la ley 97-2025. Cuando el juez, ¿qué debe el juez entender por peligro de fuga? ¿Cómo deberá el magistrado juez interpretar si hay o no hay peligro de fuga? Fíjese que el peligro de fuga no se presume. El peligro de fuga hay que probarlo. No basta que el Ministerio Público diga, señor juez, se impone la prisión preventiva sobre la base de un peligro de fuga inminente. No basta con enunciarlo, no basta con decirlo, no se presume el peligro de fuga. Entonces le corresponde al fiscal, al representante del Ministerio Público, explicarle al tribunal en qué consiste ese peligro de fuga. ¿Hay un arraigo o hay un desarraigo en el territorio donde habita ese individuo? Para decidir acerca del peligro de fuga, entonces los jueces penales, los jueces de garantía deben tomar en cuenta, fundamentalmente deben tomar en cuenta el arraigo. ¿En qué consiste el arraigo? Una cosa es el arraigo y otra cosa es el asiento de familia. Entonces, el juez, para decidir ese punto conflictivo, tiene un fiscal
que le pide prisión preventiva sobre la base de un peligro de fuga inminente, el juez tiene que decidir ese punto. Entonces, lo primero es que el magistrado tendrá que desmenuzar si hay o no hay arraigo. Ese sujeto es un duende. Ese sujeto no tiene un arraigo, no tiene un asiento de familia, no tiene un domicilio, una residencia habitual, no tiene sustentación de familia, ni de trabajo, ni de negocios. Es decir, que esa es la primera actuación del magistrado juez a la hora de determinar, repito, artículo 233 de la nueva ley 97/2025 que crea el nuevo Código Procesal Penal. Endurece esta nueva legislación, endurece el aspecto que todos conocíamos desde la vieja legislación relativo al peligro de fuga. El juez también, como ustedes saben, va a examinar la imposibilidad de identificación cierta y precisa del imputado. Ese es un requisito elemental, donde todo imputado necesita ser individualizado, identificado con certeza. Entonces el juez también va a sopesar cuando trabaje el peligro de fuga, la gravedad del hecho que se le imputa. Eso es extremadamente peligroso, porque la gravedad de la pena prejuzga. Estamos prejuzgando el fondo, la gravedad de la pena del tipo penal que presuntamente cometió. Entonces, se presume inocente, es inocente. Estamos en la vista de solicitud de medida cautelar y tú me vas a decir que el hecho que se me imputa tiene una pena grave. Y si yo soy inocente, tú me estás enviando a prisión preventivamente como pena anticipada. Ustedes han escuchado mucho ese concepto de que la prisión preventiva es una pena anticipada. Yo diría que más que una pena anticipada, la prisión preventiva, ¿dónde se cumple? Donde el imputado debe permanecer 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses. ¿En dónde debe cumplir un imputado su prisión preventiva? En el mismo espacio carcelario donde cumplen sus condenas los internos condenados. Más que una pena anticipada, es un descaro del sistema enviar 18 meses a un sujeto a prisión preventiva, al espacio físico reservado para internos condenados, porque no existe en Dominicana lo que se conoce como la segregación de los internos, aunque la ley lo prevé, la ley penitenciaria, la ley sobre servicios correccionales y penitenciarios prevé, teóricamente prevé la segregación. Es decir, internos preventivos no deben cumplir los 3 meses, los 6 meses, los 12 meses, los 18 meses. No lo deben cumplir en las mismas cárceles donde cumplen sus penas los internos condenados.
Entonces es más que una pena anticipada, es una burla, es un descaro. Entonces, eh, también se habla de que cuando se trate de criminalidad organizada, evidentemente los jueces podrán imponer prisión preventiva tomando como válido el principio de que hay un peligro de fuga inminente. Es decir, que en esta primera parte de este conversatorio hemos abierto las puertas para que todos ustedes entiendan que el auténtico compromiso comenzó esta noche, 22 de diciembre del año 2025. Comenzó el compromiso de la abogacía dominicana y de la clase estudiantil para poder asumir con éxito a partir de enero. La ley está vigente desde el día 7, pero obviamente en la práctica los tribunales no están ventilando audiencia, sino que después del 7 de enero, después del 8 de enero, que retomemos nuestros compromisos. Entonces, eh, sepan que tenemos que continuar con estos círculos de estudios avanzados para que podamos entonces lograr entender la colorimetría de este nuevo instrumento procesal penal, que recuerden que al lado tiene la ley 74/2025, al lado tenemos el Código Penal, este que entró en vigencia desde el 7 de este mes, teóricamente hablando, y el Código Penal que ya dentro de 8 meses estará en vigencia. Por lo que hacemos una... La señora Lucía Florentino tiene algunas palabras. Está conectada. Pudo conectar. ¿Eh? No pudo tener acceso. Tuvo algún inconveniente con la red aquí en su casa. Correcto. Entonces, continuamos. Vamos con la primera inquietud, pregunta, por favor, comentario. Ahí estaba compartida la publicación. La pueden formular Pueden en levantar voz. la mano. Pueden, sí, que, adelante. Licenciada Ruth. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Un gran abrazo y feliz Navidad. Lo escucho. Bien, licenciado Oscar Guzmán. Pensé que le habían dado la palabra a alguien más. Adelante, Doctor, buenas noches. en muy buenas. Este, quiero hacer una preguntita de suma importancia. Si la fiscalía, Adelante. ya esto se trata de una querella por abuso de confianza, hace una tipificación débil en cuanto a la que suministra el abogado, ¿verdad? Dentro de la que el Código Procesal Penal establece, en el abuso de confianza específicamente, pero la Fiscalía establece una tipificación que se entiende débil, uno como abogado. ¿Qué repercusión tendría esta ya para conocer la medida de coerción? Recuerde que usted tiene que hacer dos grandes bloques.
Usted sabe que la acción se divide en acción pública y las acciones privadas. La nueva legislación también prevé el caso del abuso de confianza como un tipo penal de acción privada. Entonces, recuerde bien que la víctima, la parte que alegue el daño, el perjuicio, el agravio, entonces procede sobre la base de la acción privada, la acusación privada. Entonces, el Ministerio Público no necesariamente tiene que tener una participación en este caso. Entonces ahí va a depender fundamentalmente la querella instrumentada por la víctima y representada legalmente por un togado o una togada. El tipo penal de abuso de confianza, que es distinto al tipo penal de estafa y que es diferente al tipo penal de robo. Es decir, el Ministerio Público, según la nueva legislación, solo tiene el control y el dominio de la acción penal pública. Los tipos penales de acción pública. Ahora, ¿cómo nace el proceso penal? El proceso penal puede nacer sobre la base de una denuncia o una querella. Entonces, habrá que determinar si se trata de acción privada, donde la víctima va directamente donde el juez, sobre la base que era el famoso apoderamiento directo cuando existía el Código de Instrucción Criminal francés. Entonces, esa parte debe ser diferenciada. Ministerio Público, acción pública. Y la víctima, si sostiene que ha recibido un daño, entonces trabaja sobre la base de la acusación privada. Correcto. Próxima, siempre para servirle, siempre a su orden. Próxima pregunta. Ruth, adelante. Sí, buenas Adelante. noches. Dios le bendiga, maestro. Qué gran honor Buenas noches. compartiendo su conocimiento con nosotros. Gracias, Maestro, gracias. algo que me llama mucho la atención es con respecto a lo que es la reincidencia. Sí, Y señor. la reincidencia y lo que es la cuestión de la acumulación. Porque Sí. con respecto al delito, en cuanto a la reincidencia, mi pregunta es lo siguiente: ¿la reincidencia va a ser sobre el mismo delito, el delito continuo? Y si esa persona comete otra infracción, ¿se va a ver eso como reincidencia o acumulación de delitos? O sea, hay una confusión con respecto a eso, en la reincidencia y en el cúmulo. Sí. Fíjese, el Código Penal nuevo, la Ley 74/2025, que creó el nuevo Código Penal, el que va a entrar en vigencia el próximo año, trae una figura novedosa, que es el cúmulo de las penas. Las penas podrán ser acumuladas de conformidad con lo que plantea el nuevo Código Penal. Ahora bien, puede ser un concurso real de infracciones. El individuo que comete un robo, comete un asalto y una violación sexual en un intervalo de 6 horas. Las penas no serán absorbidas como existe actualmente. La absorción de las penas. Ahora, en el actual esquema, se le impone la pena mayor. El juez penal absorbe las penas.
Ahora con el nuevo Código Penal, en vez de absorberlas, serán acumuladas. Eso es en el aspecto del Código Penal. Entonces, el Código Procesal Penal, que es el tema que estamos hablando esta noche, fundamentalmente, habla de la reincidencia o de la reiteración delictiva. Es un muchacho que es apresado, judicializado. El Ministerio Público lo presenta ante el juez de garantías, le imputa la participación como autor, como coautor o cómplice de un ilícito penal, pero el muchacho en el pasado había cometido o había violado una orden de protección. Entonces el Ministerio Público puede traer al tribunal la reiteración delictiva como un argumento agresivo para que el juez le imponga prisión preventiva. Es decir, el muchacho violó una orden de protección de no acercársele a su expareja en un perímetro de 500 metros. O el muchacho fue favorecido con una libertad condicional y violentó el protocolo que le impuso el juez de ejecución de la pena. El muchacho fue apresado con un arma de fuego ilegal y cuando el juez le concedió la condicional, uno de los requisitos es que no debía portar armas. Reiteración delictiva, porque la reincidencia, el concepto reincidencia, cuando un infractor es reincidente, cuando existe una condenación anterior, cuando existe una sentencia condenatoria del pasado. No es que lo sometieron a la acción de la justicia, no. Es que para que se pueda probar la reincidencia, No se escucha. el Ministerio Público tendría que presentar una sentencia condenatoria del pasado. Así que en ese caso, la reiteración delictiva es un argumento nuevo, agresivo para el Ministerio Público y tratar de evitar que el imputado obtenga la libertad. Ya en el otro escenario, las penas podrán ser acumuladas. 25 años por el robo criminal con un concierto para delinquir, 15 años por la violación sexual y 30 por el asesinato. Es decir, las penas se pueden acumular, la acumulación de las penas. Ya en el otro escenario de las penas y el Código Penal. El próximo, por favor. Próximo o próxima. Buenas noches, doctor. Feliz Buenas Navidad noches. para usted y para los demás. Mi Gracias. pregunta es con relación a lo que es el tema de hoy, que es la medida de coerción. Dice que la prisión preventiva no es combinable. ¿Cómo usted podría explicarme un poquito más sobre esto? Gracias. Sí. Fíjese, la nueva legislación trae consigo 8 medidas cautelares. El catálogo de medidas cautelares. Entonces, el legislador incluyó en este aspecto que si el juez decide imponerle prisión preventiva, no la debe combinar con ninguna otra medida alterna. En cambio, si el juez ordena la libertad del imputado previo pago de una garantía económica suficiente, el juez puede combinar
la libertad con garantía económica, entonces la combina con el impedimento de salida. Pero la normativa prohíbe que si el juez decide la prisión preventiva como medida cautelar, no puede combinarla. Porque recuerden que de las 8 medidas cautelares es la más gravosa, es la más extrema. ¿Y qué sentido tendría que el juez le combine? Porque él va a estar 3 meses, 6 meses, 18 meses, 12 meses en la cárcel. Evidentemente, la prisión preventiva como medida cautelar no se combina con ninguna otra. Todas se combinan excepto la prisión preventiva. Lo establecía la vieja ley 1015 y lo establece también la actual, la número 97/2025. Adelante, seguimos. Muchas gracias. Siempre a su orden. Buenas, Bienvenido. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mi Buenas pregunta noches. es buenas noches. Mi pregunta es con relación al principio de Escuché que me mencionaron. ¿A quién es que le toca? Estamos escuchando a una Mencionaron señora. bienvenido. principio de restauración. Sí, Es mi pregunta. sí, Según ese principio, favorece a la víctima, favorece al tribunal, ya que reduciría el número de audiencias, a la víctima, ya que sería restaurado el daño causado, y favorece al imputado, ya que no tendría que guardar prisión. No sé si entendí bien con relación a esto. Ahora, mi perfecto. pregunta es, si Usted, la víctima no quiere que se le restaure el daño, sino lo que quiere es la restauración del daño, sí, pero que guarde prisión, el imputado guarde prisión. ¿Qué haría el tribunal con relación a este caso? fíjese, usted lo entendió muy bien. El principio de justicia restaurativa, restaurar. Se produjo un daño, evidentemente, que la teoría que desarrolla este principio plantea que las partes envueltas en esa litis, guiados por el Ministerio Público, que es el que tiene el dominio de la acción penal pública, el Ministerio Público, que es el que tiene control del principio de oportunidad, entonces va a tratar de poner en práctica este principio. Vamos a mediar, vamos a conciliar. No existe la necesidad de que esto llegue a un tribunal. El Ministerio Público convoca a ambas partes, la víctima, el imputado, cada uno asistido de sus representantes legales, y evidentemente que el Ministerio Público tiene el control. Claro, el fiscal no puede obligar a una víctima, evidentemente que no. Si la víctima se niega a conciliar, evidentemente la víctima tiene sus derechos, teóricamente hablando. El fiscal dirige, el fiscal es un gestor, tiene en sus manos la solución alterna al conflicto. Escucha a la víctima, escucha al imputado, escucha a los abogados, pero tampoco puede obligar a ninguna víctima a que reciba un dinero como indemnización por el daño causado.
Ahora, el Ministerio Público tiene derecho, procesalmente hablando, a archivar el proceso. El derecho que tiene el fiscal imputa, el fiscal acusa, pero ahora el fiscal tiene derecho al archivo, el fiscal tiene derecho al proceso penal abreviado, la justicia negociada, principio de oportunidad. Yo no puedo obligarte como víctima, pero yo cuando concluya la investigación, yo como fiscal voy a decidir, evidentemente. Y si no hay conciliación, el proceso sigue su curso, evidentemente. Si no hay conciliación entre las partes, continúa el proceso. Entonces el principio de si no hay conciliación, el proceso continúa. Sí. Y el principio de restauración, ¿qué pasaría con ese principio? ¿No se aplica? Bueno, que no se le puede imponer a una víctima tampoco. El fiscal no puede obligarla. El fiscal sí debe agotar el protocolo. Claro. Claro, convoca a las partes. Aquí hay un daño. Usted como víctima recibió un daño. Sí. El imputado está en la mejor disposición de indemnizarla económicamente. A usted hay que hacerle una cirugía plástica para corregirle un daño que recibió en la cara. Esto es justicia restaurativa. ¿Qué gana usted con que este muchacho permanezca 3 años en prisión? Si usted tiene una herida en la cara que puede resolverse con una cirugía estética. Es decir, no te vamos a obligar a que firmes, pero evidentemente el fiscal va a actuar. El fiscal va a decidir al final. Entonces, ese principio ayudaría al tribunal a reducir a aquellos casos simples. Aquellos casos simples. A descongestionar los tribunales. Un asesinato, eso no tiene que ver con eso. Ese principio son casos simples. No son casos simples. No tenga que ver con violaciones ni nada por el estilo. Solamente con casos menores. Son casos simples, sencillos. Que no ameriten, sería ese principio. Casi no se escucha, no se escucha. Un daño a un bien jurídico muy no alto. se oye, tiene problema el audio. Son los casos que se puedan conciliar. Correcto. Próxima pregunta. Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Vámonos con la... en ese mismo... Sí. Buenas noches, Marino Brito de Santiago. Disculpen, le cerré el micrófono. Tiene que ser en orden para que se pueda entender. Tenía la palabra el distinguido doctor. Bienvenido, Nolasco. Buenas noches, profesor. Quiero felicitarle por su clara exponencia. Mi pregunta es, o mi inquietud más bien, es que yo traté de descargar el material que enviaron y no pude descargarlo. Me decía que habían impedido que se descargue. Entonces me preocupa que este material que van a enviar, ahorita uno quiera descargarlo y no pueda tampoco. No se escucha. Doctor, el micrófono, doctor. No se escucha, parece que tiene muteado el micrófono. Cuando yo termine, el soporte técnico, el técnico encargado, deberá enviarle el material de apoyo a todos ustedes. Sí, eso yo lo sé, pero también me enviaron un material y yo no pude yo lo pude descargar. Lo que yo no pude fue verlo en la computadora ni imprimirlo. Eso no depende que en el teléfono yo lo podía ver. Sí, pero ese punto no depende de mí, sino ya del soporte técnico.
Eso Yo yo le, entiendo, pero yo le, si no se dice fácilmente, no se correcto, resuelve si es un caso a resolver. correcto. Por este medio le pido al soporte técnico que está conectado que tome las diligencias del lugar para que todos los participantes reciban su material de apoyo y puedan accesar al mismo. Disculpe, a mí me Sí, llegó y yo pude descargarlo, lo pude descargar tanto en la computadora como en el celular. Me llegó correcto, con mucho tiempo, llegó correcto, desde esta mañana. correcto. Muy bien, continuamos. Próxima pregunta. Profesor, Adelante. Buenas buenas noches. noches. La Buenas licenciada noches. Carmen Tineo de Santiago. Buenas noches, Carmen. Eh, Quería preguntarle, o sea, esto es como más una opinión. Sí, Usted señor. sabe que los fiscales se premian por los casos que suben. Mientras más casos suben, no, ese es el mejor fiscal, porque sube caso basura. Usted sabe que ahí suben unos casos que subiendo y de una vez se caen, pero ya la persona queda quizá un inocente o algo así, pero de una vez tiene una ficha. Usted sabe que aquí Exacto. la ficha, hasta por una denuncia, ya usted está fichado. Eso es una desgracia en la justicia realmente. Yo lo veo así. Entonces, ese principio de mediación va a ser algo como muy contradictorio para nosotros los abogados. Siempre ha habido ese medio, porque los fiscales a veces usted va y hacen, ahí ponen la persona a mediar y eso, y cuando viene a veces ponen de acuerdo, sí, cuando le da la gana. Cuando ellos lo que quieren es subir casos, suben cualquier porquería de caso. Entonces, yo pienso que si eso no se busca una manera de que el fiscal no lo premien por caso, porque suba todo tipo de casos, aunque se caigan subiendo, porque lo que suben a veces son disparates, basura, y a veces suben casos sabiendo que una persona hasta es inocente, y ellos mismos para poder subir el caso lo involucran, les montan un expediente como ha pasado. Licenciada, ya eso se va para arriba, ya eso está montado. No, pero mire, tú así no, ya eso peleo allá arriba. Entonces, ya ahí, imagínense dónde quedamos. Eso sigue en lo mismo. Eso es algo que yo creo que nada más es como un libro de cuentos, que lo vamos a leer ahí, pero eso no se va a aplicar hasta que no busquen la manera de que el fiscal no lo tengan como con una competencia. Hay 10 fiscales que suben más casos de fulano, ese es el mejor fiscal, porque no es por lo que tú subas y subas 30 casos que no sirvan. Y el otro tal vez sube 5 casos que no se caen, que son buenos, pero el que subió 30 ese es el que está premiado. Entonces van a seguir subiendo basura. Eso es así. Correcto. Esa es su opinión. Yo valoro mucho su opinión, pero tenemos que estar bien alerta, bien pendiente, estudiar bien nuestros casos, conocer la nueva legislación punto por punto para cuando nos corresponda entonces una situación como la que usted ha planteado. Delitos bagatela, casos basura, casos sin fundamento, eso tiene que trabajarse con mediación y conciliación. Esa es la Gracias. idea, ese es el espíritu. Próxima pregunta. Juan Pierre, adelante. Adelante. Buenas noches. Ya yo la realicé. Ya, gracias. Siempre a su orden. Un gran Joel, abrazo. Joel Hernández. Buenas noches, Joel. Adelante. Muchas gracias, profesor, y gracias también por su exposición tan diáfana Gracias. en este foro. Profesor, mi pregunta es la siguiente. Yo soy estudiante de Derecho aún. Y mi inquietud es, ¿considera usted que el nuevo Código Procesal Penal logra un equilibrio adecuado entre la eficiencia de la persecución penal
y la protección reforzada de los derechos fundamentales, tanto del imputado como de la víctima. ¿Cuáles elementos del nuevo código, cuáles los nuevos elementos del nuevo régimen procesal respalda su posición? Esa es mi pregunta, profesor. Esta nueva legislación, teóricamente hablando, fortalece el sistema de garantías. Teóricamente hablando. Pero todos ustedes saben que el escenario de la teoría es matemáticamente diferente al escenario de la práctica todos los días en los tribunales de la República. Esta nueva legislación fortalece la capacidad persecutora del Ministerio Público. El Ministerio Público va a tener una capacidad de persecución mucho mayor. Recuerden que el Código Penal nuevo tiene 74 nuevos tipos penales. Es decir, 74 nuevas conductas que fueron prohibidas. Y la capacidad de persecución y de judicialización del Ministerio Público se dispara tanto con el Código Penal nuevo como con este Código Procesal Penal. No debemos autoengañarnos con esto. Y ustedes saben que en la práctica se cometen muchos abusos en los tribunales de la República y en un segmento del Ministerio Público. Por eso nosotros insistimos en que la abogacía y la clase estudiantil desde esta noche debe trabajar intensamente en el análisis, estudio, comprensión y crítica tanto del Código Penal como del procesal penal, porque vienen retos muy fuertes a partir de enero. Entonces, en ocasiones la teoría es aplastada por la práctica y tenemos que ya nos estamos preparando y ustedes comenzaron hoy este proceso de actualización y de capacitación, por lo que mi exhortación final es esta: no dar un paso atrás y no detenerse, porque para poder ejercer la abogacía penal a partir de enero 2026, para poderla ejercer con decoro, con éxito, con gallardía, con profesionalidad, hay que dominar estos dos nuevos instrumentos que son claves: el nuevo Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal. Teóricamente hablando, el bloque de las garantías está garantizado, teóricamente hablando, pero habrá que esperar lo que acontezca en los tribunales de la República en el día a día en toda la geografía nacional. No olviden que los jueces penales no conocen esto. Los jueces penales tienen que estar estudiando, los que son responsables tienen que estar estudiando este código y el nuevo Código Penal y la ley de extinción de dominio. Son 470 artículos. Miren, son 470 artículos. Son 12 libros, 12 capítulos. Entonces, ya ustedes han dado el primer paso. Un camino largo se inicia dando el primer paso. Por lo que ya en la parte final quiero extenderle
simbólicamente un abrazo, desearle una Navidad amorosa, eminentemente familiar. Manténganse monolíticamente unidos a su familia, no se separen de su familia, fortalezcan esos vínculos familiares y aprovechen estos días para seguir estudiando esta nueva legislación. Un gran abrazo desde aquí, desde la capital de la República Dominicana, su amigo, su servidor, su colega, Pedro J. Duarte Canaán. Un abrazo fraterno desde aquí. Mucha salud, muchas bendiciones, pero sobre todo aferrado a Dios y aferrado a nuestras familias. Un gran abrazo y buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias. Ya nos vemos en el 2026 con la gracia de Dios. Ven, así se